El árbol, de Howard Phillips Lovecraft. En una pendiente verde del Mount Menalus, en Arcadia, se alza un olivar cerca de las ruinas de una villa. Muy cerca se encuentra una tumba, alguna vez hermosa, con las esculturas sublimes, y ahora caída en tan gran decadencia como la casa. En un extremo de la tumba, con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol del Petelic, mancillados por el tiempo, crece un olivo de modo anormal, grande de forma extrañadamente repelente, parecido a un hombre grotesco, o al cuerpo de un hombre distorsionada por la muerte, que los pobladores del lugar temen pasar por la noche cuando la luna brilla débilmente a través de las ramas torcidas. El Mount Menalus es un refugio elegido del temido Pan, cuyos compañeros extraños son muchos, y los zagales simples creen que el árbol debe tener algún parentesco horrible con el extraño Paninsi. Pero un viejo apicultor que vive en la casa vecina me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa de la ladera era nueva y resplandeciente, moraba en su interior los dos escultores, Calos y Múcides. De Lidia a Neápolis fue elogiada la belleza de su trabajo, y ninguno se atrevió a decir que el uno sobresalió del otro en habilidad. El Hermes de Calos se situó en un altar de mármol en Corinto, y la Palas de Múcides remataba un pilar en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Múcides, y se extrañaban de que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraternal. Pero aunque Calos y Múcides habitaron en armonía continua, sus temperamentos no eran iguales. Mientras Múcides se deleitaba por las noches en medio de las alegrías urbanas de Tegea, Calos se quedaba en casa, arrobando lejos de la vista de sus esclavos en los estantes fríos del olivar. Ahí meditaba sobre las visiones que estaban en su mente y diseñaba las formas de belleza que más tarde se convertirían en inmortales esculturas marmóreas que casi podían respirar. Los lugareños, de hecho, decían que Calos conversaba con los espíritus del bosque y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y dríadas con quienes se reunía ahí para tomarlos como modelos de su trabajo, en lugar de tomar modelos vivos. Tan famoso era Calos y Múcides que ninguno se preguntó cuando el tirano de Siracusa les envió diputados para hablar de la costosa estatua de Tiche, que había planeado para su ciudad. De gran tamaño y manufactura hábil debía ser la estatua, ya que era para crear fama de las naciones y ser la meta de los viajeros. Exaltado más allá del pensamiento sería aquel cuya labor debía ganar la aceptación, y por este honor fueron invitados Calos y Múcides a competir. Su amor fraternal era bien conocido, y el tirano astuto conjeturó que cada uno, en lugar de ocultar su trabajo uno del otro, sería bueno que se ofrecieran ayuda y asesoramiento, lo cual produciría dos imágenes de insólita belleza, cuya hermosura eclipsaría incluso los sueños de poetas. Con alegría los escultores elogiaron la oferta del tirano, y en los días que siguieron, sus esclavos oyeron los golpes incesantes de cinceles. No entre sí tenían oculto Calos y Múcides su trabajo, aunque solo estaba a la vista de ellos solos. Salvo sus dos miradas, ningunos otros ojos vieron las dos figuras divinas, dotadas de vida a partir de los golpes magistrales en los bloques en bruto que los mantenía confinados desde el principio del mundo. Por la noche, como antaño, Múcides buscó los salones de banquetes de Tegea, mientras Calos vagó solo en el olivar. Pero a medida que pasaba el tiempo, los hombres observaron una falta de alegría en los Múcides. Era extraño, decían entre ellos, que la depresión se hubiera apoderado de uno con tan gran oportunidad de ganar la recompensa más elevada del arte. Muchos meses pasaron, sin embargo, y en la cara amargada de Múcides no vieron nada de esperanza, sino una fuerte tensión de la cual debía despertar. Entonces, un día Múcides habló de la enfermedad de Calos, después de lo cual ninguno se maravilló de nuevo en su tristeza, ya que el apego de los escultores era conocido por ser profundo y sagrado.
Posteriormente, muchos fueron a visitar a Calos, y de hecho notaron la palidez en su rostro, pero no había en él una serenidad feliz que hiciera su mirada más mágica que la mirada de Múcides, quien, claro, se hallaba distraído por la ansiedad y que apartaba a un lado a todos sus esclavos en su afán de alimentar y cuidar a su amigo con sus propias manos. Escondidos detrás de las cortinas pesadas estaban las dos figuras inacabadas de Tiché, poco tocadas en los últimos tiempos por el enfermo y su fiel amigo. Como Calos inexplicablemente se debilitaba más y más, a pesar de los cuidados de los médicos, que estaban perplejos, y de su amigo fiel, pedía que lo llevaran a la arboleda que tanto amó. Les pediría que lo dejaran solo, como si quisiera hablar con cosas invisibles. Múcides jamás concedió sus peticiones, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas nada más de pensar que Calos se preocupaba más por los faunos y las dríadas que por él. Al cabo, al final se acercaba, y Calos discurrió de las cosas más allá de esta vida. Múcides, llorando, le prometió un sepulcro amable más que la tumba de Mausolo, pero Calos le pidió no hablar no más de las glorias de mármol. Solo un deseo ahora rondaba la mente del moribundo: que las ramas de algunos árboles de olivo de la arboleda fueran enterradas en su sepultura cerca de su cabeza. Y una noche, sentado solo en la oscuridad del olivar, Calos murió. Hermoso, más allá de las palabras, fue el sepulcro de mármol que Múcides detalló para su querido amigo. Nadie más que el propio Calos podría haber formado estos bajorrelieves que se encuentran en los esplendores del Elysium. Tampoco Múcides se olvidó de enterrar cerca de la cabeza de Calos las ramas de olivo de la arboleda. A medida que pasó la primera violencia de la pena de Múcides, éste trabajó con diligencia en su figura de Tiché. Todo el honor ahora sería suyo, ya que el tirano de Siracusa no quería el trabajo de nadie, salvo el de él o Calos. Su tarea resultó ser una válvula de escape para sus emociones, y se afanaba más constantemente cada día, huyendo de las alegrías que una vez había gustado. Mientras tanto, sus noches las pasaba al lado de la tumba de su amigo, donde un olivo joven había aparecido cerca de la cabeza del durmiente. Muy rápido fue el crecimiento de este árbol, y tan extraña era su forma que todos los que lo contemplaban exclamaban con sorpresa, y Múcides parecía a la vez fascinado y repelido. 3 años después de la muerte de Calos, Múcides envió un mensajero al tirano, y se murmuraba en el agora de Tegea que la poderosa estatua había sido terminada. Por este tiempo, el árbol junto a la tumba había alcanzado proporciones asombrosas, incluso superando todos los demás árboles de este tipo, y extendía una rama pesada sobre el apartamento en el que Múcides trabajaba. Mientras, muchos visitantes venían a ver el árbol prodigioso y al mismo tiempo admiraban el arte del escultor, por lo que Múcides rara vez estaba solo. Pero no le importaba la multitud de invitados. De hecho, parecía temer estar solo ahora que su trabajo estaba hecho. El viento desolador de la montaña, suspirando a través del olivar y el árbol de la tumba, tenía una extraña manera de formar sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la noche en que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. Se sabe con certeza que habían venido de lejos para llevarse la gran imagen de Tiché y traer honores eternos a Múcides, por lo que su recepción por el proxenos fue de gran calidez. A medida que la noche avanzaba, una violenta tormenta de viento rompió sobre la cresta de Menalus. Los hombres de Siracusa se alegraron de que descansaban cómodamente en la ciudad. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital, y se regocijaban en la gloria de la estatua que Múcides había hecho por él. Y entonces los hombres de Tegea hablaron de la bondad de Múcides y de su pesada pena por su amigo, y de cómo ni siquiera los próximos laureles del arte podrían consolar la falta de Calos, que podría haber usado esos laureles en su lugar. Del árbol que creció en la tumba cerca de la cabeza de Calos también hablaron. El viento aulló más horriblemente, y tanto los siracusanos y los arcadios oraron a Eolo. Bajo el sol de la mañana,
el Próxenos llevó a los mensajeros del tirano por la ladera hasta la morada del escultor, pero el viento de la noche había hecho cosas extrañas. Los gritos de los esclavos ascendían en una escena de desolación, y ya no más se levantaron las columnas brillantes de aquel vasto salón donde Múcides había soñado y trabajaba en medio del olivar. Solitarios y sacudidos penaban los patios humildes y las tapias, ya que sobre el suntuoso peristilo mayor se había desplomado la pesada rama que sobresalía del extraño árbol nuevo, reduciendo de una forma curiosamente completa aquel poema en mármol a un montón de ruinas espantosas. Extraños y tejeatas quedaron horrorizados, en busca de los restos del gran árbol siniestro cuyo aspecto era tan extrañamente humano y cuyas raíces llegaban de manera sobrenatural al sepulcro esculpido de Calos. El miedo y la consternación aumentaron cuando registraron el apartamento caído, pues de Múcides y de la suave imagen maravillosamente tallada de Tiché, ningún rastro pudo ser descubierto. En medio de tal ruina estupenda solo habitaba el caos, y los representantes de las dos ciudades se decepcionaron. Los siracusanos, porque no tenían ninguna estatua para llevar a casa. Los tejeatas, porque no tenían ningún artista que coronar. Sin embargo, los siracusanos obtuvieron, después de un tiempo, una muy espléndida estatua en Atenas, y los tejeatas se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoran a los dones, virtudes y la piedad fraternal de Múcides. Pero el olivar sigue en pie, al igual que el árbol que crece fuera de la tumba de Calos, y el viejo apicultor me dijo que a veces las ramas susurran unas a otras en el viento de la noche, diciendo una y otra vez: oída, oída, lo sé, lo sé. Fin. Muchas gracias por escuchar el audiolibro. Denle like, compartan. Si tienen alguna propuesta de alguno que quisieran escuchar, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.